Hola, buenos días. Soy Miguel Villarmea, monitor de actividades en los centros cívicos de Coruña y hoy vamos a comenzar las clases de este nuevo curso. Voy a daros clase de GAP, así que, como siempre, vamos a ir poquito a poco, primero con un calentamiento y unos estiramientos y luego ya haremos la clase. Como es el primer día, tenemos que intentar ir con tranquilidad, ¿vale? Llevamos meses parados, entonces no podemos ponernos a darlo todo ahora. Ya iremos poquito a poco metiéndole más intensidad a las clases. Así que nada, bienvenidos de nuevo y espero que os guste la clase. Bueno, pues vamos ahora con la parte principal de este trabajo, ¿vale? De GAP, en el cual vamos a empezar primero con un pequeño calentamiento de nuestro cuerpo y unos estiramientos para luego pasar a lo que serían los ejercicios puros y duros que vamos a hacer hoy de GAP. Empezaremos moviendo un poquito nuestro cuerpo y vamos a hacerlo siempre de abajo arriba. Vamos a empezar con nuestras piernas, vamos a ir haciendo círculos con nuestro tobillo. Vamos haciendo círculos bien amplios a un lado. Cambiamos el sentido. Continuamos, vamos con el otro pie. Vamos con el pie derecho haciendo círculos a un lado. Cambiamos el sentido. Muy bien. Dejando los dos pies juntos, vamos ahora a ponernos 30 veces de puntillas. Vamos a ir elevando bien nuestros talones. Me pongo lateral también para que lo veamos elevándonos bien. Perfecto. Vamos a abrir un poquito nuestras piernas y con manos en la cintura hacemos sentadillas suaves. Muy importante mantener nuestra espalda recta a la hora de bajar, no bajéis doblando vuestra espalda hacia adelante. Vamos haciendo sentadillas. Muy bien, vamos ahora con la cintura, haciendo círculos bien amplios, con movimiento de cintura. Al otro lado. Perfecto, vamos ahora con torsión a un lado y al otro. Perfecto, con nuestras manos cruzadas tocando el hombro contrario y las rodillas semiflexionadas, vamos a ir abajo y arriba. Ahora vamos a mantener más o menos nuestras rodillas medio extendidas. Entonces bajamos suave, subimos suave, para ir calentando un poquito nuestra zona lumbar. Entonces bajo, subo. Intentar no hacerlo con tirones para no hacernos daño en la espalda. Vamos a ir poquito a poco desoxidando estos cuerpos que estarán aletargados del verano. Muy bien, y vamos con nuestros brazos. Dejando las manos en la cintura, hacemos círculos con los hombros hacia adelante. Hacia atrás. Y vamos ahora con nuestro cuello. Hacemos 5 giros a un lado, 5 giros al otro. Los hacemos bien amplios, pero despacio para no hacernos daño en nuestro cuello. Lo hacemos bien amplio a un lado. Cambiamos. Muy bien, vamos con unos pequeños estiramientos para dejar nuestro cuerpo preparado para la clase fuerte. Bien. Vamos a empezar primero adelantando nuestro pie derecho, elevamos la puntera y vamos con las dos manos a intentar tocar la puntera o lo más cerca que podamos, manteniendo nuestra rodilla extendida. Cambiamos, vamos con nuestro pie izquierdo.
Perfecto. Abrimos bien nuestras piernas y vamos con las dos manos a intentar tocar el suelo lo más cerca que podamos quedarnos de él, manteniendo las rodillas extendidas y bajando suavemente. Llevamos las manos más atrás. Las dos manos a la pierna derecha. Las dos a la izquierda. Muy bien. Manteniendo las rodillas extendidas y las piernas levemente dobladas, vamos con las manos en la cintura y a llevar la espalda hacia atrás. Tronco a un lado. Tronco al otro. Perfecto. Vamos ahora a entrelazar los dedos de nuestras manos y vamos adelante. Derecha. Izquierda. Arriba, bien atrás. Derecha. Izquierda. Agarramos la cabeza, tiramos hacia abajo. Derecha. Izquierda. Y atrás. Perfecto, pues ahora que tenemos el cuerpo preparado para hacer la clase, comenzaremos. Vamos a empezar trabajando un poquito nuestras piernas. Para ello, el primer ejercicio, al ritmo de la música, intentaremos más o menos hacerlo. Y recordar, vamos a empezar suave. No intentemos ahora hacerlo como si llevásemos 6 meses sin parar de hacer rap, ¿vale? Lo que haremos será desde aquí, abajo, subo, abajo, por delante, subo. Lo hago lateralmente también para que lo veamos mejor. Desde aquí me voy con una pierna atrás, ¿vale? Subo y con la otra adelante subo. Si alguno o alguna sufre un poquito de rodillas, no hace falta que bajemos del todo. Y recordar que tenemos que ir suave, porque si no, aunque estiremos, mañana vamos a empezar a notar un poco de agujetas y tampoco es lo que buscamos. Bien, pues comenzamos con la música. Manos en la cintura, o si alguno tiene para estabilizarse, dejarlas separadas. Y vamos para allá. Me coloco lateralmente para que lo veamos mejor. Vamos allá. Abajo, arriba. Abajo, adelante, arriba. Una. Dos. Tres. Cuatro. 5, 6, ya queda poco, 7, la última, y 8. Bien, ahora vamos a cambiar de pierna, ¿vale? Va a ser la otra pierna la que se quede de la que siempre fija y movemos la otra. Abajo, abajo, una, dos, tres, cuatro, 5, quedan 3, 6, 7, y última, y 8. Muy bien, soltamos piernas
Me imagino que ahora ya estarán un poquito cansadas. Vamos con el siguiente ejercicio. Lo que haremos será desde aquí, volvemos a bajar con una pierna, pero ahora subo arriba con ella. Lo que haremos será una vez con una pierna, una vez con la otra. Vamos para allá. Derecha, arriba. Izquierda, arriba. Derecha, arriba. Izquierda, arriba. Vamos allá. Con el equilibrio. Intentar mantener vuestra espalda lo más recta posible. Soltamos y vamos con el siguiente ejercicio. Lo que haremos será desde aquí, vamos a quedarnos con las dos piernas semiflexionadas, manos cruzadas más o menos delante de vuestro estómago, y desde aquí es bajo, bajo, subo, subo, ¿vale? Manteniendo nuestra espalda recta. Desde aquí, bajo, bajo, subo, subo. Lo hacemos 8 veces. En posición, vamos para allá. Una, otra, una, otra. Una, otra, una, otra. 3, 4, según alguna vez, al principio le cuesta, 5, que sigue un poquito de las manos, ¿vale? 6, 7, 8, perfecto. Soltamos piernas. Y tenemos una botellita de agua. Aprovechamos para tomar aire, dar un trago. Muy bien. Siguiente ejercicio. Lo que haremos será desde aquí, doblamos una rodilla, boxeo 4 tiempos. 1, 2, 3, 4, me levanto y la pierna que tengo detrás se cruza. Repito, estamos aquí abajo. 1, 2, 3, 4, cruzo, vuelvo. 1, 2, 3, 4, cruzo, vuelvo. Lo haremos 4 con una pierna, 4 con la otra. Vamos para allá. Con la música. 1, 2, 3, 4. Cruzo, vuelvo. 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 Cambiamos de pierna y vamos para allá. 1, 2, 3, 4. Cruzo, vuelvo. 1, 2, 3, 4. Cruzo, vuelvo. 1, 2, 3, 4. Cruzo, vuelvo. 1, 2, 3, 4. Cruzo. Vuelvo, vamos por más. 1, 2, 3, 4. Cruzo, vuelvo. Muy bien, soltamos piernas. Me imagino que a estas alturas los muslos ya estarán calentitos. Vamos con el siguiente ejercicio. Desde aquí lo que hacemos es, me pongo naturalmente para ver lo mejor. Posición inicial, ¿vale? Desde aquí solo voy a subir un poquito la rodilla. Ahí, vuelvo. Ahí, vuelvo, ¿vale? Lo haremos 8 con una, 8 con otra. ¿Preparados? En posición, espalda recta con la música. 1, abajo. 1, abajo. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Soltamos y vamos con la otra pierna. Me coloco de este lado también. Vamos allá. 1, abajo. 2, abajo. 3, abajo. 4, abajo. 5, abajo.
6, abajo, 7, abajo, 8, abajo. Muy bien. Soltamos piernas, si es que nos quedan todavía, que nos quedan un poquito cansadas. Vamos con el siguiente grupo de ejercicios, sentadillas, ¿vale? Para ello, vamos a coger posición y desde aquí, sentadilla, subo, pierna, pierna. Y hago otra sentadilla. Lo hacemos 8 veces. Vamos para allá. Abajo, 1, otro. Recordar que no tiene que ser que vayamos a tocar doblando la rodilla, ¿vale? Tiene que ser un poco simbólico. Llevar, llevar. Vamos allá. Abajo. 1, 1. Abajo la segunda. 1, 1. Abajo la tercera. 1, 1. Cuarta. 1, 1. Quinta. 1, 1. Sexta. 1, 1. Séptima. 1, 1. Octava. 1, 1. Perfecto. Soltamos piernas y vamos con el siguiente ejercicio. Desde aquí es sentadilla a uno, sentadilla al otro, manteniendo nuestra espalda siempre recta. Sentadilla a uno, sentadilla al otro. ¿Preparados? Con la música. Vamos allá. Bajo, 1. Bajo, otro. 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 Soltamos piernas. Vamos con el siguiente ejercicio. Lo que hacemos es aprovechando un poquito el espacio que tenemos en casa. Damos 4 pasos como mucho. Desde aquí, abajo, manos agarradas, entrelazadas, como queramos. 4 a un lado, 4 de vuelta. Así, bien agachaditos, así colocados. Y vamos. 1, vengo. 2, vengo. 3, vengo. 4, vuelta. 1, 2, 3, 4, vuelta. 1, 2, 3, 4, vuelta. 2, 3, vuelta. 1, 2, 3, 4, última. 1, 2, 3, 4, vuelta. Muy bien. Soltamos piernas y vamos con el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio, ya cansa un poquito más, lo que vamos a hacer es, desde aquí, me coloco lateralmente así mejor para que me veáis. Bajo, una pierna atrás, otra pierna atrás, vuelve, vuelve y arriba, ¿vale? 4 veces, soltamos, 4 veces, soltamos. Vamos para allá. Abajo, una, otra, vuelve, arriba, una, 2, 3, 4, suelto y volvemos. 1, 2, 3, 4. Soltamos piernas, aprovechamos para hidratarnos. Tomamos aire, vemos que vamos bien. Y vamos a continuar.
Desde aquí vamos a irnos ahora con las sentadillas. Haremos 8 en el sitio, ¿vale? Rebotando, 1, 2, así suave, y luego subo bien, bajo bien, ¿vale? Vamos para allá. Manos cruzadas y comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, arriba. 2, arriba. 3, arriba. 4, arriba. 5, 6, 7 y 8. Empezamos de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Soltamos piernas. ¿Qué tal vamos? ¿Bien? Venga, vamos ahora a cambiar. Vamos a coger ahora la colchoneta para trabajar. Si no tenemos colchoneta, nos puede valer una alfombra, ¿vale? Quitamos lo que tengamos alrededor, o si alguno tiene moqueta o suelo acolchado, pues aprovecha en ese suelo. Comenzaremos tumbadas. Desde aquí, lo que haremos será colocar el codo justo debajo de nuestro hombro, ¿vale? Una vez que lo tenemos ahí colocado, las piernas ligeramente dobladas, una encima de la otra, y desde aquí vamos a ir subo, bajo, subo, bajo. Lo haremos 32 veces. Muy sencillito y pasa enseguida. Vamos para allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 28, 29, 30, 31, 32. Perfecto. Hacemos lo mismo con la otra pierna. En casa, si queréis ingredientes, queréis para el trabajo, ya está. Recordad, colocar el codo justamente debajo del hombro y vamos para allá. Rodillas dobladas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Perfecto. Nos quedamos ya de este lado y lo que haremos ahora será lo siguiente. Vamos a bajar, a tumbarnos y apoyar nuestra cabeza encima del brazo de abajo que está extendido. Desde aquí vamos a ir elevando nuestra pierna superior. Vamos a hacerlo también 32 veces. Estamos con 32% en todo. Hay que aprovechar. Venga, vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Intentar llevarla, 7. Siempre hacia arriba, nunca a los lados, ¿vale? Ni por delante ni por detrás. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 26, 27, venga que no queda nada, 28, 29, 30, 31 y 32. Cambiamos de lado para trabajar con la otra pierna y vamos para allá. Vamos, brazo apoyado en el brazo, en la cabeza, perdón, y vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 7, 28, 29, 30, 31, 32. Perfecto. Vamos a agitar un poquito las piernas y vamos con el siguiente ejercicio. En él lo que haremos será manteniendo nuestro cuerpo pegado al suelo, a la colchoneta o a nuestra alfombra. Vamos a llevar la pierna superior adelante y extendemos. Adelante, extendemos. Lo haremos 16 veces. Lo hacemos 16 veces y luego 16 veces manteniendo en pequeñito aquí, ¿vale? Por ejemplo, imaginaos que hacemos 1, 2, 16. 1, 2, 3, 16, ¿vale? Vamos para allá. 1, abajo. 2, pliego. 3, pliego. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, no creo que queda nada, 14, 15, cortos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Cambiamos de pierna y vamos con la otra. Recordad, hacemos 16 y luego 16 cortitos. ¿Preparados? Vamos para allá. 1, pliego. 2, pliego. 3, pliego. 4, pliego. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Cortos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Perfecto. Vamos ahora con el siguiente ejercicio. Aprovechar si tenéis agua para pegar un ratito y ir relajándonos. Y vamos con el siguiente ejercicio. Ahora, fijaos bien cómo voy a colocar las piernas. Yo estoy aquí tumbado, dejo el codo debajo de mi hombro, o si preferís, en este podemos variar también y colocarnos apoyados. Eso depende de cada uno. La pierna superior va a estar apoyada por el talón, ¿vale? Pegada más o menos a la rodilla de la pierna inferior, que es la que está extendida. Y desde aquí vamos a ir elevando, ¿vale? Podéis estar así, podéis estar así. Elevamos 8 veces una pierna, 8 veces la otra. ¿Preparadas? Vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio. Vamos ahora con la otra pierna. Desde aquí, acordaros, primero colocamos la pierna superior a la altura de la rodilla de la pierna inferior y vamos con 8 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Vamos ahora, un segundito, a soltar un poquito nuestras piernas para que estén un poquito más descansadas para la siguiente parte de la clase. Lo que hacemos es, desde aquí colocamos una pierna adelantada, ¿vale? Y vamos a llevar nuestra cadera hacia adelante, ¿de acuerdo? También lateralmente, para que veamos. Adelanto la pierna y la llevo adelante, soltando un poquito toda la zona, muslo, el glúteo. Vamos allá. Mantenemos delante. Cambiamos de pierna. Adelanto la otra. Primero suavemente, vamos llevando hacia adelante. Quedamos delante soltando. Muy bien, y ahora vamos con la siguiente parte. En la siguiente parte vamos a trabajar un poquito más, sobre todo el tema abdominal, ¿vale? Importante seguir con tranquilidad, no tenemos que darlo todo hoy. Bien, estando tumbados boca arriba, vamos a trabajar con nuestras piernas. Para ello, utilizamos siempre
un poquito lo que es el core. Apretaremos bien nuestra zona abdominal, nuestra zona lumbar, bien apretadito, las manos las dejamos apoyadas y desde aquí vamos a empezar primero con una pierna elevándola 10 veces arriba, luego la otra 10 veces arriba y luego las dos. Si podemos 10 veces, bien. Si solo puedo 5, muy suave, cada uno a su ritmo. Empezamos extendiendo una de las piernas y vamos para allá al ritmo de la música. Vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio de pierna, extendemos y vamos para arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahora con las dos lo haremos utilizando el doble de tiempo. Vamos allá. 1, abajo. 2, abajo. 3, abajo. Apretando bien. 5, abajo. 6, abajo. 7, abajo. 8, abajo. 9, abajo. 10, abajo. Soltamos un poquito piernas, las llevamos a un lado, al otro y vamos con el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio lo que haremos será plegar nuestras piernas desde la posición en la que estábamos antes. Yo estoy doblado aquí, ¿vale? Bien plegadito y desde aquí como si con las plantas de los pies empujase algo. Hay que intentar que sea 45 grados, ¿vale? No lo llevéis recto, puesto que así hacemos palanca y hacemos el doble de esfuerzo con la zona abdominal. Tampoco estoy buscando llevar hacia arriba. Quiero que vayamos en 45 grados. Para ello, ayudaros de las manos en el suelo. Vamos para allá. Doblo y vamos con la música en doble. Voy, vuelvo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Agitamos y vamos con el siguiente ejercicio. Lo que haremos ahora será, estando boca abajo en nuestra colchoneta, vamos a un ejercicio ya bastante conocido en el cual estaremos haciendo un esfuerzo con nuestras piernas, con nuestros brazos, pero sobre todo con nuestra zona abdominal lumbar. Es muy importante mantener nuestra espalda recta. Yo voy a mantenerme aquí arriba. Como es el primer día, a lo mejor alguna ya le está llegando a la clase, podemos, si no, trampear un poco. Podemos dejar las rodillas apoyadas. Lo más importante es ni dejar el culo abajo, ¿vale? Si veis mi espalda está torcida, ni puedo levantar de más el culo y la espalda. Tengo que intentar mantenerme recto. Muy bien, pues vamos a aguantar 10 tiempos de la música arriba. Arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, abajo. Muy bien, vamos ahora a aguantar 15 beats de la música. Vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Perfecto. Tomamos un poquito de aire, aprovechamos si queremos para beber agua y nos vamos con el siguiente. En el siguiente lo que vamos a hacer es, vamos a estar con los pies apoyados, manos apoyadas, ¿vale? Y vamos a irnos desde esta posición de plegados a esta, ¿vale? Es, yo estoy recto, apoyo, doblo, recto, doblo. Y si consigo hacerlo sin apoyar las rodillas, mucho mejor. ¿Preparados? Vamos para allá. Extendido, doblo. Extendido, doblo. Extendido, doblo. Extendido,
doblo, extendido, doblo, extendido, doblo. Muy bien. Perfecto, vamos con el siguiente ejercicio. Lo que haremos ahora será, estando tumbados boca arriba, vamos a ir haciendo lo siguiente. Yo tengo las rodillas dobladas, más o menos unos 90 grados. Desde aquí, las manos van a quedarse apoyadas en los muslos. Voy a ir con las manos hacia las rodillas. Lo más importante es que tiene que ser como si nos colgase de aquí del pecho un cable y nos llevasen hacia arriba. ¿Vale? Es muy importante eso, porque si no, es como si nos lo colocasen en la cabeza y es la cabeza, las cervicales las que hacen el esfuerzo y nos podemos hacer daño. Para ello, entonces, desde el pecho vamos a ir arriba, suavemente subo, suavemente bajo. Fijaros que mi cabeza no va a mirar, no va a buscar las rodillas, va a mantenerse mirando hacia arriba, hacia el techo. Y lo que tengo que intentar es llegar a las rodillas. Si no llego a las rodillas, no pasa absolutamente nada, ¿vale? Si llego hasta aquí y es lo máximo que puedo, pues con tranquilidad. Y lo haremos 10 veces. ¿Preparadas? Al doble de la música. 1, abajo. 1, abajo. 3, abajo. 4, abajo. 5, abajo. 6, abajo. 7, abajo. 8, abajo. 9, queda una. Y 10. Perfecto. Dejamos caer un poquito. Rodillas a un lado y al otro. Y vamos con el siguiente ejercicio. Lo que haremos será, desde esta posición, ¿vale? Vamos a ir arriba. ¿Cómo? De la siguiente forma. Yo voy a adelantar una, adelantar la otra. Fijaros que estoy en posición de cuclillas y desde aquí vamos a subir muy despacio, ¿vale? Vamos a ir subiendo a cámara lenta. Voy a quitar la colchoneta para que sea más cómodo. Bien. Nos colocamos de rodillas en el suelo y lo haremos 8 veces. Vamos para allá. 1, otro, subo despacio. La espalda bien recta. Bajo despacio. Una, otra. Arriba, arriba, subo despacio. Si alguno o alguna sufre de las rodillas, lo que haremos será, desde aquí, voy a colocar las piernas un poquito más abiertas y me voy dando muy despacio de las manos. Si aún así tenemos problemas de rodillas, intentar hacer simplemente una sentadilla suave. Vamos allá, abajo y vamos una, otra, subo despacio, bajo despacio, una, otra, arriba, una, otra, subo despacio, bajo despacio, una, otra, arriba, arriba, subo despacio, abajo, una, otra, esto, 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 más. Vamos a hacer una subida y una bajada más. Vamos con otra. Bajo, bajo, perfecto. Nos ponemos de pie, soltamos. Y vamos ahora con una tanda de estiramientos que nos va a venir muy bien para el primer día. Bien, para ello intentaremos utilizar la alfombra para ayudarnos. Llegado a este punto, si queréis quitar el calzado para estirar un poquito mejor, un poquito más fácil, empezaremos por gemelos. Para ello vamos a colocarnos aquí en el suelo, fijaros en mis pies, ¿vale? Apoyo
todo lo que pueda de la planta del pie y trato de mantener la pierna extendida. Y desde ahí vais estirando vuestra espalda. Cambio de pierna. Perfecto. Adelantamos el pie derecho, elevamos la puntera y vamos con las dos manos abajo. Cambio de pierna. Perfecto, vamos ahora a dejar las dos piernas juntas y aunque doblemos un poquito nuestras rodillas, vamos a meter las manos un poquito debajo y luego tratar de soltar. Vamos allá. Meto las manos debajo de los pies, estiro piernas. Perfecto, soltamos. Vamos con los cuádriceps. Para ello, agarramos a mano cambiada la pierna. Estiramos pierna, manteniendo las dos rodillas juntas. Estiro espalda. Cambiamos la otra. Si queréis, podéis agarraros a una pared. Muy bien, vamos ahora a abrir bien las piernas y primero sin esfuerzo dejamos caer la espalda, sin ningún tipo de esfuerzo. Llevamos las manos bien abajo manteniendo nuestras rodillas extendidas. Llevamos las manos más atrás. Las dos manos a la pierna derecha, las dos a la izquierda. Muy bien, desde esta posición vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sentarnos sobre uno de los tobillos, ¿vale? En este caso, por ejemplo, el derecho, y vamos a extender la pierna izquierda. Dejando la puntera mirando hacia el cielo, llevamos la mano derecha a la parte central de nuestro cuerpo, en el suelo, y la otra a tocar la puntera. Vamos para allá, tened cuidado para no caeros hacia atrás. Cambiamos, nos sentamos en el tobillo izquierdo, extendemos la pierna derecha y vamos a tocar la puntera. Muy bien. Manteniendo las piernas ligeramente abiertas, las doblamos como si estuviésemos en sentadilla y desde aquí con las rodillas empujamos hacia afuera, con los codos empujamos de las rodillas hacia afuera. Ahora bien, tenéis que notar que os tira por aquí. Perfecto. Manos en la cintura. Vamos a llevar nuestra espalda bien atrás. Tronco a la derecha. A la izquierda. Entrelazamos los dedos de las manos, vamos adelante. Derecha. Izquierda. Llevamos el codo derecho por detrás, agarramos el codo y tiramos hacia detrás de él. Si no llegase por encima de la cabeza, puedo empujarlo por delante.
Cambiamos. Agarramos nuestra cabeza, tiramos hacia abajo. Desde aquí llevamos a la derecha. Al lado. Atrás. Muy bien, ahora vamos una pequeña despedida. Pues hasta aquí la clase de hoy, espero que os haya gustado, que no haya sido muy dura y eso, recordaros siempre que intentemos hacer las clases lo más tranquilos posible y iremos metiéndole más fuerza, más caña a medida que van pasando los días. Muy contento de teneros de nuevo de vuelta y de estar yo también de vuelta y nada, poquito a poco espero que nos vayamos poniendo de nuevo a tono y que vayamos pudiendo tener más libertad, ¿vale? Pues muchas gracias y nos vemos en la próxima clase. Hasta la semana que viene.